¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Bueno, y hoy tenemos al gran maestro Luis Miguel González, un hombre de primera y un gran conocedor del tema que vamos a tocar hoy. ¿Cómo está, mi querido maestro? Es un placer estar aquí, encantado. Muchísimas gracias. Voy al tema porque para mí es importantísimo en este momento. El otro día, comentando yo con tu persona, yo decía que los economistas eran aquellas personas que salían para decir: claro, esto que pasó es normal porque desde hace 10 años, y uno decía, pues ¿por qué no lo compusieron hace 10 años? Parecía que como si solo salieran a decirnos por qué había pasado esto en vez de prevenirlo. Pero eso es economía. ¿Qué sucede cuando ahora la problemática de la economía, si alguien quiere hablar sobre Producto Interno Bruto y todo esto, va a ser lejano el papel de la seguridad familiar, la ansiedad que ha provocado todo esto? ¿Cuál es la parte humana de la economía que no queremos ver y conversar, Luis Miguel? La parte que no queremos ver, que no queremos conversar, es la que está más cerca de nosotros. Pensamos que nos da trabajo hablar del PIB, hablar de exportaciones, pero más trabajo nos da hablar de cómo nos va en el trabajo, cómo nos comparamos, los sentimientos que de verdad tenemos alrededor de lo económico: envidia, ambición, vergüenza. ¿Quién le metió al mexicano la idea que hablar de dinero era mala costumbre y que en las familias no se hablaba de dinero y todos llegamos neófitos en el manejo de las finanzas y del dinero? Es una buena pregunta, no sé si hay una respuesta lógica. Creo que influye el pensamiento católico, la iglesia. Ajá. Supongo que en algún sentido también influye esto de que durante mucho tiempo este país, me refiero antes de ser México, era una sociedad de castas muy marcada. Entonces yo pienso que lo económico, la situación económica, se daba por sentado. Quien nacía de clase alta no tenía por qué hablar de dinero porque literalmente ya estaba todo allí. Ajá. El que no tenía no hablaba porque, pues, ¿para qué deprimirse? Estoy imaginando una hipótesis. ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer una sociedad donde la movilidad social hacia arriba y hacia abajo existen en el imaginario como una ambición, como una esperanza, pero también como un temor? El temor a volverse pobre, las ganas de ser rico, cómo le hace el que le va bien, qué hizo mal al que le fue mal. Todos esos temas nos obligan a hablar o a callar, pero estar conscientes que es una decisión hablar o callar cuando se trata de dinero. Eso es algo que a mí me parece muy interesante, pero la preocupación: ¿tendré este año posibilidades de seguir teniendo la misma comida caliente en la mesa para mis hijos? Esa pregunta a nivel de inconsciente, y si lo pasas a consciente, se presenta en una ansiedad que es, yo no le quiero llamar nueva, pero es una ansiedad que se ha fortalecido a partir exclusivamente del término economía. Creo que aquella idea de la economía y la felicidad que tanto trabajaban las universidades gringas en investigaciones, ¿sí?, ahora está teniendo un peso terrible. Todo el mundo habla de economía siempre con temor o con la sensación de una catástrofe. Es el temor, la catástrofe puede ocurrir, pero también existe la conversión de lo económico alrededor del milagro. Pienso en las loterías, pienso el amigo al que le fue bien y al que vamos a llamar para ver si nos hace un favor. Y tú decías, la ansiedad o esta preocupación por la comida caliente. Nuestra canasta se volvió muy sofisticada, entonces queremos comida caliente, pero también queremos el último modelo del celular, o cuando menos un celular inteligente. Queremos una ropa diferente a la que teníamos, queremos que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos, y nosotros en lo personal queremos tener, aunque sea 10 pesos más que el vecino. El dinero ha tenido un papel, voy a llamarlo, medio macabro. Dejó de ser un medio para convertirse en un fin, para ser un fin en sí mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que descontroló económicamente a nuestra clase media, maestro? Yo creo que una
una cosa que es brutal para México es el espejo de Estados Unidos. No hay una sociedad que tenga un espejo tan grande, tan cruel en algún sentido, como nosotros tenemos con Estados Unidos. Quiero decir, los venezolanos tienen de vecinos a los colombianos y viceversa, los argentinos a los brasileños, Ajá. los argentinos a los chilenos y los peruanos. La diferencia entre ellos no es tan grande. tan grande. Puede ser que algunos se parecen. Y viven más o menos igual, culturalmente viven más o menos igual. A México, para fortuna y para desgracia, le toca tener un espejo de una sociedad que consume mucho, de una sociedad donde es relativamente fácil tener algunas cosas, ya no digo básicas, sofisticadas, aparatos electrónicos, coches, hipotecas, etc. Entonces, yo siento que eso nos ha metido en una dinámica, si me apuras, como de crisis de identidad. Si lo pudiera expresar metafóricamente, es como si dijéramos, no tenemos claro en qué barrio vivimos. Somos el más pobre del barrio de Norteamérica. O somos el barrio más rico de América la mejor Latina. casa del barrio de América Latina. Y eso vale en la manera en que nos vemos, en la manera en que aspiramos. Queremos vivir en Guadalajara como se vive en Los Ángeles, en Monterrey, como se vive en Texas. Y eso implica la enchilada completa. Los tenis, los zapatos, en su momento los audífonos. Maestro, ¿recuerdas aquella etapa de México donde la fayuca era profundamente atractiva? A ver, era la casa de los tesoros, nomás faltaba ese enano como el de los nivelungos custodiándolo. Ajá. Ahí se compraban televisiones, las famosas Trinitron. Pantalones, los jeans, todo era como mágico, maestro. ¿Sí? Recuerdo unos tenis. Hasta los chocolates, perdón, te interrumpí. ¿Te acuerdas de unos tenis que se llamaban Super Faro? Que eran no? como una imitación región 4 de los Converse, y un Converse llamaba mucho la atención. La fayuca era una cosa que provocaba una enorme fascinación, ¿sí? Ahora no solamente provoca una fascinación, está provocando intereses completamente diferentes que provoca que una familia utilice mal su potencial económico, maestro. Que tiene, decías tú al principio, de este miedo. Yo creo que el miedo, en buena medida, o bueno, incluso el miedo o la ambición con frecuencia, es estar viendo nuestra realidad a través de un cristal que con frecuencia está distorsionado. No saber para cuánto nos alcanzan las cosas. No saber si lo que ganamos nos alcanza para tener lo que tenemos. Y empieza todo esto. No quiero plantearlo como si fuera malo ambicionar, No, para nada. Tampoco es malo tener miedo. Lo que creo es que con frecuencia lo que vemos es un sentido de irrealidad frente a lo económico en lo micro. Si le pasa a un gobernante decir es que yo quiero hacer esto, aunque no me alcance, le pasa a todo mundo en su hogar. Yo quiero que mi hijo vaya a tal escuela, aunque eso me hipoteque. Yo quiero tener este coche, aunque pues mi realidad me permite tener un coche que es la mitad del que yo quiero. Claro, y en ese sentido, eso es una pregunta a ti como conocedor del tema. La economía está provocando desenfrenos en los temores, en las angustias y en las ansiedades. Esto hace años tenía otro código. Alguien nos hizo creer que ya estábamos muy cerca del primer mundo, echeverrísticamente hablando, ¿sí? Y ahora veo que tenemos otra vez la sensación de tener temor a haber perdido lo poco que habíamos construido. Pues, ¿qué sucedió con nuestro pensar, maestro? A ver, yo tengo la sensación de que nos estamos volviendo en lo económico un poco bipolares. Cuando las cosas van bien, pensamos que van extremadamente bien, y cuando van mal, nos vamos al otro extremo y pensamos que van extremadamente mal. En realidad hay una especie de medianía, pienso, a la que no nos resignamos. La medianía es más aburrida. Como si el justo medio fuera malo, que era lo que buscaban los clásicos, ¿no, maestro? A ver, y lo que buscaba la generación de nuestros padres, por ejemplo. La armonía.
que es, hombre, no aspires a mucho más de lo que tienes y puedes, porque de esa aspiración, pues también vienen cosas que no vas a poder controlar. Y eso era el temor, porque al fin de cuentas el ser humano está hecho para progresar. El ser humano está hecho para crecer, el ser humano está hecho para desarrollar. Yo no conozco ninguna persona que se siente en la cama y diga, hoy me voy a equivocar de 9 a 3 para ser peor ser humano. Nadie lo puede pensar. Y si lo hace, no lo puede completar. Lo hará por un acto espontáneo de estupidez. Pero no hay, o sea, el espíritu natural es nuestro desarrollo, nuestro progreso, ¿sí? El querer estar moviéndonos, buscando, es parte de una de los mejores atributos del humano. Pero estar buscando tener curiosidad en un centro comercial es una cosa muy diferente a estar buscando tener curiosidad en una biblioteca, por poner dos Son formas dos conceptos completamente diferentes. Y lo que quiero decir es que también mucha de esta energía que tenemos, yo diría innata, para buscar, etcétera, se ha detonado en una sociedad de consumo. Lo digo como se escribe una fotografía, sin un juicio de valor, pero en la medida en que tenemos a nuestra disposición un consumo que es infinito, ¿en qué momento decidimos que teníamos que tener tantísimas cosas que a veces no nos alcanzan las 24 horas, los 7 días de la semana o los 365 días? No estoy hablando de tener un solo par de zapatos, pero estoy hablando... No, no es eso es una idea ideológica. ¿Sí? Pero es cierto que tenemos ganas de tener muchas cosas, aunque no sepamos para cuándo las vamos a usar. Ese es el peso de la microeconomía. Absolutamente. El uso adecuado de nuestra subsistencia combinado con nuestro deseo para que todo entre en un perfecto proceso de balance. El balance lo imagino yo mucho más como el balance de la bicicleta. Es decir, se mantiene el equilibrio moviéndonos, claro. no quietos. No deteniéndonos. Y pensaba un poco de regreso a lo que platicamos al principio, y es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hablar? Incluso, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo en un programa como este encontrar imágenes? Tiene mucho que ver con nuestras referencias, incluso películas, novelas, canciones, tienen relativamente pocas referencias a dinero comparado con otras cosas. Cuando es un elemento básico en el siglo XIX, donde el dinero se vuelve hasta personaje de novelas y todo empieza a cambiar. Pero en fin, mi querido maestro, yo creo que es un tema apasionante que tenemos que volver a tocar en poco tiempo, porque es el proceso de ansiedades y angustias que muchas veces son deformaciones de percepción, ¿no? Absolutamente. Tenemos más de lo que creemos, pero también los miedos son reales. Los miedos son reales. Y esto es un punto importantísimo. No es una cuestión de ricos o de pobres, es una cuestión de armonía, de pensamientos de carácter sensato y positivo. Nunca pensar que la riqueza siempre proviene de algo oscuro o que la pobreza te puede ennoblecer como persona. El progreso, el desarrollo son los rumbos de cualquier sociedad que quiere prosperar. Y eso es lo único que tenemos que buscar, nuestro progreso personal. Maestro, muchísimas gracias por el tema y por tu conversación y por tu trato. Encantado de estar acá. Y nos veremos el próximo sábado, aquí en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.